Un rehén muerto por cada bombardeo israelí. La amenaza de Hamás luego de una declaración de guerra en unos ataques que ya llevan más de 1000 muertos en ambos bandos. Estados Unidos ya moviliza a su armada hacia la zona del conflicto. La Gran Manzana extrema la seguridad en las sinagogas de la ciudad, mientras que en las principales ciudades de Estados Unidos, simpatizantes árabes y palestinos toman las calles protestando. El gobierno mexicano y una misión de rescate envían aviones para repatriar a los connacionales mexicanos atrapados en medio de la guerra. Por lo menos 300 están en medio del peligro. El gobierno de Guatemala habilita un centro de registro para migrantes. Quien quiera llegar a Estados Unidos tendrá que registrarse e iniciar los trámites para solicitar asilo. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo que está sucediendo en la guerra entre Israel y el grupo islámico Hamás. El primer ministro israelí ya se comunicó con el presidente Joe Biden ante la necesidad de una operación terrestre para retomar el control de su territorio. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más detalles. A esta hora continúan los ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza en represalia por el sorpresivo ataque del movimiento de resistencia palestina Hamás. El premier israelí dijo que es solo el principio de una guerra total. Varios terroristas continúan entre nosotros y nuestras fuerzas están trabajando para eliminarlos. Luego comenzará un ataque masivo contra Hamás con una fuerza nunca antes vista. La suma de víctimas de ambos lados superan los 1.500 y tiende a aumentar en la medida en que la violencia continúa. El secretario general de la ONU advirtió sobre violaciones a los derechos humanos tras el anuncio del bloqueo total a Gaza anunciado por Netanyahu. Le recuerdo a Israel que sus operaciones militares deben ser conducidas de acuerdo a las leyes internacionales humanitarias. La población e infraestructura civil debe ser protegida, pero ya tenemos reportes de que misiles israelíes están atacando hospitales, edificios residenciales y una mezquita en Gaza. Según la ONU, unas 137,000 personas se encuentran refugiadas en instalaciones de socorro de la ONU en Gaza. Según expertos, la situación actual es consecuencia de muchos acuerdos fallidos por solucionar el conflicto de la ocupación palestina por parte de Israel. Hay una cruel política por parte de Israel hacia los palestinos y del otro lado el mundo se ha olvidado de ellos y no le da ninguna atención. No hemos puesto más presión sobre Israel para que haya una solución pacífica, que sea la existencia de los dos estados, porque ellos también quieren autonomía, independencia, ser respetados. Benjamin Netanyahu también habló de las noticias falsas que, según su gobierno, habrían sido advertidas por funcionarios egipcios. Hay noticias falsas y propaganda que está tratando de separarnos, como las que se difunden a través de diferentes canales con informaciones falsas. No crean esa propaganda. En la guerra, la primera víctima es la verdad, reza el dicho. Para tener el contexto sobre lo que se difunde en Estados Unidos acerca del conflicto, tenemos la palabra de nuestro analista. Totalmente en favor al 360 grados para los israelíes. De los palestinos no se habla, de su sufrimiento no se habla, de sus derechos no se habla y de la solución de los dos estados no se habla. Se habla solamente del hecho que los israelíes son más poderosos y van a triunfar con la destrucción de la gente de Gaza. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y conforme pasan las horas, el número de muertos y desaparecidos tanto en Israel como en Gaza sigue aumentando. Asimismo, tras los intensos y constantes bombardeos israelíes sobre Gaza, el grupo militante Hamás amenaza con matar a cada uno de las decenas de rehenes que tienen. Dayanis López con todos los detalles. Dayanis. José, por el momento se registran más de 1.500 personas muertas, entre estos hay estadounidenses, desde que Hamás realizó el mortal y masivo ataque en un festival de música el pasado sábado en el sur de Israel, lo que llevó a una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza. Adicionalmente, en ambos territorios hay miles de heridos y desaparecidos.
Estos son los históricos bombardeos que se desencadenaron a 48 horas después del devastador y sorprendente ataque del grupo islámico Hamas hacia cientos de civiles israelíes, que dejó 260 muertos, decenas de heridos y más de 100 rehenes, entre ellos mujeres, niños y personas de la tercera edad. Entre las decenas de desaparecidos está la madre de 75 años de este psicoterapeuta que reside en Londres. My mom was on the phone saying that she heard people coming and went into the safe room within the house. De acuerdo con Noam Saghi, por medio de reportajes palestinos, vio perturbadoras imágenes de la casa de su madre y desde el sábado no sabe nada de ella. Como la mayoría de los residentes, el inicio de esta guerra los tomó por sorpresa. Uno de ellos fue Idan Matalon, un israelí de Tel Aviv, que cuando empezó a escuchar las alarmas antiaéreas, salió del vehículo para proteger a su hija, sabiendo que en cualquier momento podían perder la vida. No sabía qué hacer, pero necesitaba sacarla del coche, estar en el piso, guardarla, también la cabeza, y eso fue para mí algo muy raro. La situación es tan compleja y peligrosa que horas después de los constantes bombardeos sobre Gaza, el portavoz del grupo militar Hamas amenazó que si continúan los ataques contra sus civiles sin previo aviso, los más de 100 rehenes que tienen, entre ellos oficiales del ejército israelí, serán ejecutados y las acciones serán publicadas por video y audio. Según información de medios que se encuentran en la zona, unas horas después de esa amenaza se registraron explosiones en Gaza y fuertes estruendos, lo que parece indicar que continúan los ataques. Y oficiales de la Casa Blanca aseguran que trabajan hora por hora para averiguar la situación sobre las víctimas estadounidenses que perdieron la vida, de quienes son rehenes y quienes estén heridas. Por otro lado, el gobierno de Biden no está considerando por ese momento evacuar de emergencia a connacionales en Israel. Esta noche, frente a frente, me acompaña el periodista analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Una situación muy difícil la que se está viviendo entre Palestina, Israel y otros grupos. ¿Tus reacciones? Así es, José, me parece que el mundo entero está viviendo una situación extremadamente peligrosa. El Oriente Próximo siempre ha sido una suerte de campo minado. Lo es probablemente más que nunca en estos momentos. Hay enorme preocupación en Washington y en las capitales de Europa de que esta guerra que ha estallado, y es una guerra declarada así por Hamas y declarada así oficialmente por el gobierno israelí, se puede propagar. Puede abrirse un segundo frente en el norte de Israel si el grupo Hezbollah, apoyado por el gobierno de Irán, comienza a atacar con fuerza. Puede abrirse incluso, se comenta, un tercer frente en Cisjordania, donde hay esta noche síntomas de rebelión. Así que es una situación muy preocupante para nosotros aquí en Estados Unidos y, por supuesto, para el resto del mundo. Sabemos que Israel ha ordenado un cerco prácticamente completo de la zona de Gaza, pero ¿cuál es el objetivo de Hamas? El objetivo de Hamas, según su carta constitutiva de hace varios años, por allá por los mediados de la década de los 80, que es cuando se funda esta organización, es eliminar el Estado de Israel y aniquilar la población israelita. Es un objetivo genocida. Dentro del gobierno de Israel, ahora miembros del gabinete, este es el gabinete más conservador que ha tenido Israel en toda su historia de 75 años, hay similares intenciones. Hay un convencimiento de que esta vez hay que descabezar a Hamas, eliminar esa amenaza. Así que esta es una situación explosiva. Esta es una guerra que puede cobrar montañas de cadáveres, ríos de sangre, y que puede ser prolongada. Ricardo, más de 800 muertos en Israel, más de 150 rehenes, 687 palestinos muertos, y ya vimos la declaración también por el primer ministro Benjamin Netanyahu, como tú bien
como tú bien lo mencionas. Dado esta situación de los rehenes, ¿qué se puede hacer? Ya viste la amenaza, escuchaste nuestro reportaje, van a matar uno públicamente por cada bombardeo que llegue que no sea anticipado. Bueno, Israel, y me imagino yo, y esto es lo que se dice por muchos analistas militares, va a tener que incursionar en territorio de Gaza. No creo que va a haber una ocupación, pero sí va a haber una lucha de casa a casa. El objetivo de Israel es rescatar a esos rehenes que incluyen a Estados Unidos, un número no determinado también de latinoamericanos que viven en Israel, incluyendo 2 mexicanos. Eso ha sido confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Hay 2 mexicanos que fueron secuestrados por los militantes de Hamas, un hombre y una mujer. Lo que vamos a ver en los próximos días verdaderamente es una lucha encarnizada en la que lamentablemente va a morir gente inocente. Más Ricardo, de la mitad de la población de Gaza son niños. Sí, Ricardo, brevemente, Israel ha activado a 300.000 reservistas, muchos de ellos ya están en la frontera en Gaza. ¿Esto podría indicar que van a tener una invasión de la zona del Gaza? Yo creo que eso van a ser los próximos pasos, probablemente en los próximos días, para rescatar a esos rehenes, para descabezar al liderazgo de Hamas. Tienen que entrar a territorio de Gaza. No lo pueden hacer desde el aire, no lo pueden hacer con misiles. Tiene que haber lo que en inglés llamamos boots on the ground. Sí, desafortunadamente no nos dio tiempo para analizar el por qué Israel fue sorprendido por este brutal ataque. Gracias, Ricardo, que pasen muy buenas noches. Igualmente. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Aumenta la seguridad en varias sinagogas del país tras el estallido de la guerra en Medio Oriente. México envía aviones a Israel, buscan rescatar a mexicanos varados en medio de la guerra. Y se abre un centro de atención migrante en Guatemala para aquellos que buscan ingresar de manera legal a Estados Unidos. Le explicamos todo esto y más al regresar. En Estados Unidos, varias manifestaciones en diferentes ciudades del país han surgido a raíz de la guerra entre palestinos e israelíes. Muchos lamentan la pérdida humana insensible y sin precedentes. Todo esto, por supuesto, parte del conflicto. Antonio Belchi nos tiene reacciones. En Estados Unidos también se mide el pulso con la guerra palestino-israelí. Pocas horas después de los ataques, grupos a favor de ambos territorios han salido a las calles para apoyar a sus respectivas naciones, pero sobre todo para condenar las acciones de Hamas. Esto es una locura, quieren devolvernos al siglo IV, no les importan los humanos, no se preocupan por sus propios hijos, no les importa quién muera. Ha habido movilizaciones en Chicago, Nueva York e incluso frente a la Casa Blanca. Algunos partidarios palestinos critican que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu tiene ahora mucho más poder gracias al apoyo económico de Estados Unidos. Lamentan que lo que se está viviendo en Gaza es una auténtica masacre. Esa es la única razón por la que Israel puede hacer lo que está haciendo. No estoy en contra de Israel, no estoy en contra del pueblo judío, estoy en contra de la violación de los derechos humanos. Mientras tanto, muchos con familiares en la zona del conflicto observan con gran preocupación el desarrollo de los ataques. Temen que la guerra costará miles de muertos de civiles inocentes. Estando tan lejos de los suyos, el dolor se agrava. Niños pequeños y la gente mayor y la gente inocente. Es como, para mí es imposible pensar de eso. Esa región se enfrenta a un escenario incierto. Nadie se atreve a predecir qué es lo que puede pasar a partir de ahora. La incertidumbre es terrible, no se sabe, todavía hay mucha falta de información, fue algo muy inesperado en uno de los días más sagrados del pueblo judío. Partidarios de palestinos e israelitas aseguran que el problema es el grupo terrorista Hamas. Advierten que detrás está Irán y sus intenciones de atacar Occidente. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
El ataque terrorista por parte del grupo Hamas a Israel tiene en vilo a la comunidad judía internacional, precisamente en Nueva York, donde se asienta la más grande fuera de su país. Ante esto, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha reforzado la presencia policial en las sinagogas y también monitorea de cerca potenciales amenazas. Sin embargo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que por ahora se desconocen de amenazas creíbles contra el Estado que pongan en riesgo la seguridad de los neoyorquinos. El gobierno mexicano ha ordenado enviar 2 aviones para rescatar a connacionales atrapados en Israel tras el estallido de la guerra con el grupo terrorista islámico Hamas. En Ciudad de México, Arturo Vega, con toda la información. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana activaron los protocolos para rescatar a mexicanos que se encuentran varados por el conflicto bélico entre Israel y el grupo Hamas. Se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Elementos del Ejército e integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores despegaron de la base aérea militar de Santa Lucía con la misión de traer sanos y salvos a por lo menos 300 mexicanos que se encuentran en Israel. En un primer vuelo, que es el primero que vamos a salir, estaremos dándole prioridad a aquellos connacionales con ciertos grados de vulnerabilidades, entonces que requieren una prioridad para abandonar. Entre las personas que serán rescatadas está el equipo mexicano de gimnasia rítmica, que se encuentra en Israel realizando un campamento de entrenamiento. Estamos ya próximas a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable. Durante su conferencia matutina, el presidente dijo que más allá de hacer condenas, México quiere ser factor para la búsqueda de una solución pacífica y pidió una participación más activa de la ONU y del Consejo de Seguridad. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay 5,000 mexicanos en Israel, 2 en Franja de Gaza y 35 en Cisjordania. El próximo miércoles se espera que 300 connacionales regresen a nuestro país. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. En otra información, Robert F. Kennedy Jr., abogado ambientalista, hijo del expresidente Robert Kennedy, anunció que va a abandonar su candidatura presidencial del Partido Demócrata. Ahora se va a presentar como candidato independiente. De acuerdo a analistas, esto podría dar a Kennedy un impulso a su campaña. Kennedy dijo que su objetivo es acabar con la corrupción en el liderazgo de los 2 partidos políticos que rigen a este país. Vamos a una pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Guatemala ofrece una esperanza para pedir asilo en Estados Unidos sin correr riesgos. Al regresar, los detalles. Pasamos a información desde Guatemala porque ante la llegada de migrantes en el país, el gobierno ha dispuesto una oficina para ayudarles y guiarlos legalmente en su camino hacia Estados Unidos. En Guatemala, José Flores, con más información. Debido al incontrolable paso de migrantes por Guatemala, la Organización Internacional para los Migrantes ubicó una oficina en el departamento del Petén en la frontera con México para poder atender a los cientos de indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos. Sabemos que hay muchos migrantes que están acá, que tienen muchas necesidades y que la OIM y sus socios tienen que estar acá con el gobierno para brindar apoyo a estas personas. Los indocumentados podrán acudir a la oficina para efectuar los trámites que les permitan tener acceso a pedir asilo en Estados Unidos sin necesidad de poner en riesgo sus vidas en el difícil y cada vez más peligroso camino del migrante. Para apoyar a las personas que están migrando y que están en tránsito y que también están saliendo de sus países para buscar una mejor vida. Damos la bienvenida a esta oficina. La oficina fue abierta en el departamento de Petén debido a la gran cantidad de migrantes que llegan a diario a ese lugar fronterizo en búsqueda de pasar a México y luego a Estados Unidos. Sin embargo, el camino en territorio mexicano cada vez se torna más peligroso, por lo que las autoridades buscan tener una migración más segura y ordenada. Lo que buscamos es que haya una migración más segura y que las personas tengan acceso a los mecanismos de protección en los diferentes países en los cuales estas personas lo buscan, ¿verdad?
Muchos migrantes venezolanos y de la región centroamericana que han quedado varados en el país por distintos motivos podrán hacer uso de esta oficina para recibir una mejor orientación y así mantener la ilusión de hacer realidad el sueño americano. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En información del clima, México ya se está preparando para recibir 2 tormentas tropicales durante esta semana. Las tormentas Lidia y Max van a golpear las costas del Pacífico Sur y Occidente del país. Se espera que las torrenciales lluvias que causan inundaciones podrían causarlas en varios estados como Michoacán, Guerrero, Estado de México y hasta en el estado de Sinaloa. Por cierto, las autoridades han decidido suspender clases en todos los niveles educativos. Todo esto como una medida de prevención. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Llegaron las lluvias a Bolivia, pero con inundaciones y destrozos. Imágenes y detalles al regresar. Ante la intensa sequía en Bolivia, por fin llegó la lluvia, sin embargo, causó estragos en diferentes zonas del país. Este es el dramático momento en que un río desbordado por la fuerte tormenta arrasó con una casa en Canabán y La Paz. Según medios locales, las intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierras e inundaron una escuela. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.